Bueno, tengo esta foto, que es una foto del que quien haya vivido o viva en Las Palmas tiene en la Plaza Santana con los perros, ¿verdad? Y es una foto que creo que define mi relación con Alexis y quién era Alexis para mí, ¿no? Aunque es complicado plantearlo en tan poco tiempo, creo que puedo decir que Alexis fue un hermano para mí y Alexis tenía esa energía que se puede ver en esta foto, ¿verdad? Y creo que quien conoció a Alexis, quien trató con él, sabe de qué estoy hablando, ¿no? Y quien no lo haya conocido, creo que mirando sus fotos y sobre todo leyendo sus textos, se da cuenta de quién fue y quién es, ¿no? Una persona con una energía y con muchas cosas que dar. No recuerdo en realidad cuando conocí a Alexis Ravelo por primera vez. Lo que sí es cierto es que después de franquear ese primer encuentro es como si ya formara parte de tu vida. Esa cordialidad, esa alegría, esa risa es lo que evoca siempre su recuerdo. Fue gracias a Nieves Pérez y a mi compañero Iñaki Sáez que, bueno, entró a formar parte de esa gran familia de Cueva Pintada, el Museo Parque Arqueológico Cueva Pintada, y su libro Arminda y el ataque del corsario, su primer título, El ataque del pirata, y discutimos, porque no había piratas, había corsarios en ese momento, nos permitió hablar, reírnos y sacar una publicación que ha dado tanto de sí. Bueno, hoy en día puedo hablar con serenidad y sin que tiemble mucho la voz. Quizás antes no lo hubiera podido hacer. Un beso enorme, Alexis. Hola, soy Jon Arretxe, amigo y admirador de Alexis Ravelo. Nos conocimos en el Festival de Cuenca de las Casas Ahorcadas de Novela Negra y en el año que curiosamente los dos fuimos finalistas del premio Tormo Negro y siempre recordaré que Alexis me levantó el premio por un solo voto. Además fue el voto de calidad del presidente, nuestro amigo Sergio Vera Valencia. Y a partir de ahí coincidimos en un montón de saraos de estos de novela negra, en un montón de mesas redondas juntos, en un montón de juergas por las noches, ¿eh? Y bueno, yo de Alexis puedo decir pues que como persona era un crack, ¿eh? En todos los sentidos, y como autor pues simplemente para mí era el mejor. Yo diría que es incluso el mejor autor de novela negra español de este siglo, del siglo XXI. Y bueno, pues Alexis se lo merece todo. Se merece una fundación, se merece una biblioteca y se merece sobre todo ser leído, ¿eh? Así que como él decía, leamos a Alexis, carajo. Buenas noches, mi nombre es Salvador y me dicen los amigos de Alexis Ravelo si les pudiera contar pues cómo fue mi primer encuentro con Alexis. Transcurrió en Los Llanos, en un restaurante donde tuvimos una cena muy agradable hace ya unos cuantos años. En aquella época Alexis estaba preparando su novela sobre la guerra civil en La Palma, Los Milagros Prohibidos, y quería documentarse a fondo para ser lo más útil posible con su trabajo. Él era una persona muy comprometida con su vocación de escritor. De hecho, creo que era consciente de su talento y quería hacerse merecedor de él, pues esforzándose por hacer obras que fueran útiles a los demás, que sirvieran a la gente, al público, al lector. Y a fe que lo consiguió, porque concretamente en esa obra, Los Milagros Prohibidos, tiene varias escenas, varios capítulos que son para frontispicio. Hoy en día, pues, me alegro de ese y otros encuentros que tuve con él y los festejo. Un saludo.
desde un aeropuerto, como siempre. Mi memoria vuela hacia Alexis Ravelo. Alexis Ravelo significa para mí encuentros esporádicos en lugares también extraños. Pero fundamentalmente, para mí, Alexis era la risa. Nos reíamos tanto, que es algo que eso no se olvida fácilmente. Ese amigo con el que tú puedes decir disparates, contar historias, fabular y reírte. Reírte del mundo, reírte de ti misma. Eso es la gran aventura que yo recuerdo siempre con Alexis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Elio Quiroga y me piden que recuerde cómo conocí cuando a Alexis Ravelo. Creo que fue, pues hará unos 10 años, 12, haciendo yo una conferencia sobre la novia de Frankenstein en la biblioteca insular, si mal no recuerdo. Y bueno, nos conocimos, tomamos un café. Luego pasó el tiempo, yo me leí La estrategia del pequinés antes de que la novela fuera conocida y tuviera el famoso premio que luego se llevó, el premio Hammett. Y volví a quedar con él. Él estaba presentando creo que las flores no sangran en la biblioteca del Cabildo, en la librería del Cabildo. Y nos pusimos a hablar y, bueno, hubo una gran sintonía y desde entonces más o menos ya empezamos a colaborar juntos en ese y otros proyectos. Y así conocí a Alexis Ravelo. Alexis como escritor de canciones. Me quedé tan encantado con la prosa de Alexis que me dio por preguntarle si escribía canciones y sorprendentemente me dijo que sí, que ya él escribía canciones. O sea, yo le preguntaba si podía escribirme una canción. Él me dice, no, yo ya le he escrito canciones a Salacadula, espectáculo infantil. Nada, a partir de ahí empezamos a trabajar juntos y siempre cogí la mala costumbre de darle la lata con las letras que escribía con mi hermano para las correcciones finales. Y hubo una anécdota muy curiosa que fue cuando acabamos una canción que se titulaba Déjate de vacilar y que contaba la historia de el protagonista estaba por la zona de discotecas por Guamasa, en Tenerife, persiguiendo mujeres y tal, ligándose a una chiquilla, y me contesta Alexis Ravelo cuando le pedí la corrección, me dice, Inés, no están los tiempos para estar persiguiendo chiquillas. Y en un alarde del malabarismo literario, le dio la vuelta completamente a la letra, al sentido de la canción, sin cambiar el estribillo, que era muy importante, el déjate de vacilar. Y vamos, lo que se convirtió, convirtió a aquel chico que estaba persiguiendo chiquillas en una especie de una mujer que le metía negra a un chico continuamente y que el pobre estaba amargado. Y bueno, y ahí, de verdad, tenía un talento especial para las canciones. Además le gustaba, me mandaba los audios con él contándome cómo él veía la métrica, cantando la canción. Es algo que conservo y conservaré siempre. Alexis era único, escribiendo lo que sea que pudiese escribir. Siempre hago la fantasía de que él ahora mismo estaría haciendo la biografía del Waka. Escribiendo la biografía del Waka, porque el Waka no querría a nadie sino él para que le escribiese su biografía, ¿no? La única incursión en el género operístico de Alexis es el libreto de Clara y la sombra. Un encargo que le hace Juan Manuel Marrero, compositor gran canario y muy amigo de Alexis, que a su vez había recibido el encargo de la extinta Caja de Canarias, hacer una ópera. Alexis pone al servicio de esta obra en lo que en mi opinión es lo fundamental de un buen libreto, una buena historia y una dramaturgia que sea capaz de contarla, poner esta dramaturgia y poner esta historia al servicio de algo tan complejo como el pensamiento musical abstracto para que se convierta en acción y dotar de lirismo a todas y cada una de las piezas que se tienen que cantar, porque en el fondo la ópera solo va de eso, de cantar historias. Y Alexis sabía contar historias, y en este caso no hace ninguna concesión distinta a su universo. Negro, lumpen, bares, copas, y eso está lleno el libreto.
Y al final, en ese tándem con Marrero, dos talentos. Marrero es un hombre que tampoco hace ninguna concesión en su música al universo contemporáneo, aunque digamos que se imbuye del universo de Alexis para sacar a relucir su gusto por el jazz, por los boleros. Y al final queda una ópera que está más cerca de aquello que hicieron en su momento Bertolt Brecht y Kurt Weill, que de lo que todos entendemos por ópera. Y esa es Clara y la sombra. Yo conocí a Alexis Ravelo en el año 94, cuando se inauguró el segundo Huasquilla en la calle San Pedro. Él había estado trabajando en un negocio anterior al de Huasquilla y alguien me habló de él, no me acuerdo ahora quién, y le comenté que se pasara por allí a hablar conmigo. Y a partir de que vino y nos reunimos y hablamos y tal, ya se quedó conmigo hasta que dejó de trabajar en la hostelería. Como profesional, a pocos he conocido tan buenos. Y como persona, lo fui conociendo poco a poco, claro. Al principio la relación era la de jefe-empleado, pero se fue consolidando ahí una amistad muy buena, muy grande. Él siempre tuvo un interés muy grande por todo lo relacionado con la literatura. Se matriculó en la UNED y empezó a estudiar filosofía. Y claro, como estaba trabajando no tenía tiempo de estudiar, fue sacando todas las asignaturas que le resultaban fáciles y fue dejando las duras para el final. Hasta que llegó el punto de que un día me planteó que tenía que dejar de trabajar porque si no podía terminar la carrera, que era su gran interés, ¿no? Él tenía ya unas ideas más o menos preconcebidas de lo que quería hacer y hablamos, llegamos a un entendimiento y se fue y efectivamente terminó la carrera enseguida, desde que dejó de trabajar, terminó en muy poco tiempo. De hecho, muchas veces iba por allí, ¿no? Y otras veces nos veíamos por el Hotel Madrid y yo de broma siempre le decía, no me has traído las notas, no sé cómo van los estudios. Y él se pegaba de risa. Todo bien. Como persona era una persona encantadora, muy sencilla, muy cariñosa y muy alegre, era muy alegre. Y nada, y con un interés bárbaro por la literatura. De hecho, cada vez que alguien aparecía por allí, por el trabajo, que estuviera relacionado con la literatura, él se volcaba a hablar, a atenderlo. Y bueno, de hecho, desde que él terminó, enseguida creció, empezó a hacer un montón de proyectos que tenía pensados desde hacía un montón de años y otros que se los correspondía a alguien, ¿no? Bueno, seguimos como persona, vuelvo y repito, era un tío fantástico. Creo que fue así, bueno, él hubiese sido
Ya lo era, pero el techo de Alexis no se sabe. No se sabe, ni se sabrá, claro, pero era muy grande. Yo creo que hubiese sido uno de los grandes, una gran pérdida para la literatura canaria. Anécdotas tengo montones, pero así, bueno, ya me emocioné un poco, lo siento, perdón. Nada, eso, que hemos perdido una gran figura. Alexis Ravelo, para la mayoría, es el escritor. Para mí también lo fue los primeros días. Los primeros días era alguien que vino, joven, con unos escritos. Los primeros fueron con obras conjuntas, con obras con otras personas. Y luego con su primera novela, Tres funerales para el Eladio de Monroy. Pero según empecé a entablar conversación y la amistad surgió rápida, además compartíamos amistades comunes, grandes amistades comunes, con lo cual todo fue muy fluido, muy rápido. El proceso editorial, los años en los que estuvimos publicando cosas en común, fue bastante en conjunto, fue bastante una aventura maravillosa porque con Alexis todo era sencillo, todo era fácil, porque tú lo hacías creer así. Y aparte porque también el talento también hace que todo fluya con mayor naturalidad. Pero la persona, por supuesto, no sé, cuando tú eres amigo de alguien no sabes en la balanza qué es más importante, si el escritor o la persona. Por supuesto siempre la persona, porque está por encima de todo. Para quien no tuvieron la fortuna de no conocerlo como persona, sino como escritor, también están enormemente congratulados, se podemos congratularlo bastante, porque también tienen esa enorme, lo que significa la escritura para estar en lo eterno, ¿no? Que esté siempre presente entre nosotros y que su memoria no desaparezca. Para mí personalmente no desaparece, siempre está en el recuerdo, siempre recuerdo su sonrisa, su pluma, donde siempre escribía, su humor y siempre esas ganas enormes, porque era una persona que estaba todo el día, primero haciendo partícipe, muy generosa, y también una persona con una ansia enorme de aprender, siempre estaba en constante aprendizaje, porque nada se consigue sin estar en constante adquisición de conocimiento, y Alexis era uno de esos. Muchísimas gracias. La verdad que me resulta complicado encontrar la punta del hilo de dónde empieza la relación con Alex en ese momento en que hicimos un tándem para crear canciones. Alex siempre tuvo muchísima facilidad, ya no solo en su faceta como escritor de novela negra, como más lo conocemos, o con los microrelatos, tiene una facilidad pasmosa a la hora de contar historias, de contar canciones. Y lo hacíamos de la manera más complicada que existe, porque normalmente los creadores de canciones, digamos que trabajan música y letra a la vez, o en cualquier caso la letra primero y luego la música, ¿no? Pero en este caso yo sometía a Alexis a un estrés increíble, porque le daba melodías y sobre esas melodías donde yo sí le estructuraba, mira, esta es la parte del tema, este va a ser el estribillo y luego hay un puente y luego se repite. Bueno, le contaba mi película, la que yo tenía en mi cabeza, y él a partir de ahí creaba unas historias alucinantes, todas muy urbanas y todas nacían un poco pues de su cabeza. Yo no le daba ideas sobre qué quería que hablara, le daba rienda suelta porque tenía plena confianza en que los textos iban a ser una maravilla. De ahí salió El signo de Eva, que fue el disco que hicimos juntos, y bueno, y la verdad que era un trabajo fantástico estar junto a él. También hizo algunas cosas para música tradicional. Tiene letras de Aires de Lima que son
vamos, una auténtica preciosidad, una auténtica maravilla. Y también hizo algunas cosas para folclore, coplas malagueñas, folías, lo que le cayera en sus manos. Era no solo un tipo con un corazón gigante, sino un tipo con una capacidad creativa que yo no le he conocido a nadie, vamos. Hola, buenas tardes. Alexis Ravelo y yo realmente no nos conocimos, sino que nos reconocimos. Fue en un taller, una especie de taller de periodismo que impartía Salvador Sagaceta, donde coincidimos, y atando cabos, pues llegamos a la conclusión que nos habíamos conocido con 7, 8, 9 años, no recuerdo, en casa de su abuela. La casa de su abuela había sido un taller de costura en el barrio de Chamán, donde mi madre había no solo trabajado, sino residido en compañía de Josefa, la madre de Alexis. Y entonces, como digo, atando cabos, recordamos que mi hermano y yo visitábamos a Alexis y a su hermano en esa casa donde jugábamos, entre otras cosas, con un pollito que tenía Alexis. Y recordé yo también cómo mi hermano y yo teníamos el malévolo y secreto plan de secuestrar, de robar en algún momento el pollito de los hermanos Ravelo. Eso ocupó muchísimo de nuestros planes de infancia en aquella época en la que íbamos semanalmente durante no recuerdo cuánto tiempo a jugar con los hermanos Ravelo y con el pollito que era el objeto de nuestra envidia. Este es el barrio de Escalerita y en su infancia Alexis pasó buen tiempo en este barrio. Bueno, pasó su buen tiempo, todo su tiempo. Todo su tiempo, su infancia. Esta fue su entorno. Sí. Los alrededores de la iglesia redonda, que no queríamos que aquí viniera mucho a rezar y no era su estilo, pero fue donde él pasó su infancia, su adolescencia y gran parte de su juventud. Alexis Ravelo, a pesar de no terminar sus estudios, se integró en un colectivo juvenil que había en el barrio de Escaleritas y en Las Chumberas, que se llamaba Chácaras Escachumbe, a finales de los años 80 y hasta mitad de los años 90. Ese colectivo se editaba una revista juvenil y, que tengamos constancia, fueron los primeros escritos públicos que él realizó. Desde entrevistas al poeta Agustín Millares, que le realizó él en persona en su casa, que también vivía en el barrio Escaleritas, hasta artículos de opinión o de protesta. Aquí estamos en el primer local que albergó la Asociación Juvenil. Aquí nos reuníamos, aquí elaborábamos los programas de actividades y fue un lugar de alguna manera que nos permitió ir desarrollando cada vez más actividades y conectarnos con el tejido asociativo del barrio, ¿no? Con asociaciones de vecinos, con grupos de adultos y adultas, con un buen grupo de jóvenes y chiquillos y chiquillas para lo que son las actividades de ocio y tiempo libre. Y bueno, aquí Alexis también estuvo aquí presente. Sí, aquí tuvo alguna reunión con nosotros y le pusimos un mote. ¿Te acuerdas del mote? No me acuerdo del mote. Le llamábamos Alexis Peseta, porque llegó a ser el tesorero y discutía hasta la última peseta. Sí. Que se gastaba en el colectivo, aunque todos éramos cuidadosos, pero cumplía bien su función. Este emplazamiento fue el bodegón del Sancocho, donde empezó a trabajar Alexis como camarero, que fue su primera experiencia laboral, y aquí dedicó buena parte de su tiempo. Poco a poco, la dedicación laboral le fue, de alguna manera, restando su participación en la Asociación Juvenil Chácara. Sé que hay miradas que curan.
noche